a esta última sesión del curso de documentos de redacción administrativa. Ha sido una larga semana en las cuales se ha tratado de trasladar los mayores conocimientos en cuanto a la redacción de ese tipo de documentos, ¿no? En cuanto a la carta, el memorándum, el memorial, la solicitud. Y en este caso, en la presente clase, tener el contenido y la redacción de una resolución. Voy a proyectar la diapositiva. Me indican si es que se puede visualizar. ¿Se puede visualizar, chicos? De acuerdo. Bien, chicos, entonces la presente clase son documentos de acto de administración pública, como ya comenté. En específico es la resolución. En la presente ponencia lo que se trata digamos, de orientar es abarcar el entendimiento claro de las resoluciones administrativas, su práctica en la administración pública y su impacto dentro de la legislación. Asimismo, se busca fomentar una discusión sobre la importancia de la normativa vigente relacionada con estas resoluciones, teniendo en cuenta que estos documentos, que también podemos denominar como actos resolutivos, van a tener efectos jurídicos sobre una situación en particular, sobre un caso que va a generar, digamos, un impacto en una situación en específico. Ahora, como concepto, nosotros tenemos que la resolución es un documento administrativo que contiene una decisión tomada por una autoridad competente en el ámbito de sus atribuciones. Asimismo, estas se definen como actos administrativos que resuelven situaciones específicas dentro del ámbito público. Este tipo de documentación, como son propiamente dichas resoluciones en la administración pública, estos no tienen una connotación en el sector privado. Sin embargo, digamos, sí va a poder tratar una situación en particular en la cual un particular o un tercero sí puede estar involucrado. Hay que tener en cuenta también que este tipo de documentos van a ser herramientas fundamentales para la gestión administrativa. ¿Por qué? Porque estas ya van a, digamos, van a dar como que la finalización de un procedimiento administrativo. Va a ser como que el último documento que se emita en primera instancia a fin de, en la cual va a obrar, digamos, la solución o la conclusión o lo que, digamos, la autoridad competente define como una respuesta a lo solicitado, la cual va a, digamos, a estar alineado al marco normativo y asimismo a lo obrante de manera documentaria, ¿ya? Y por ello que para la emisión de este tipo de documentos se va a requerir de distintas opiniones, ya sea de carácter legal, de carácter técnico, las cuales van a ser opiniones en base a informes que las áreas competentes van a tener que emitir en su debido momento. Asimismo, dentro de la misma resolución, a nivel dentro del contenido de ella, va a comprender básicamente todo lo que contiene un expediente administrativo. Ahora, de repente ustedes se preguntan, ¿y qué es lo que contiene un acto, un procedimiento o un expediente administrativo, ¿no? Pues en este expediente van a contemplar proveídos, memorándum, alguna carta, porque de repente hubo en el interín de la situación que la parte solicitante tuvo que subsanar alguna situación en específico. También pueden haber oficios, pueden haber solicitudes, también pueden haber algún tema de memorial, digamos, van a comprender un conjunto de documentos, diversidad de documentos. No solamente la resolución va a contener un solo informe, sino un compendio de documentos que van a dar, digamos, luces
o digamos van a ir encaminándose a una situación en la cual mediante ellos se va a definir un acto en específico, ya sea declarando procedente alguna solicitud o improcedente. ¿Ya? Obviamente esto hay que tener en cuenta el tema del marco normativo, como ya lo indiqué en un primer momento. En este, digamos, a través de la resolución va a implicar, digamos, se podría entender como una voluntad expresa de la administración pública para solucionar un asunto concreto. Asimismo, este tipo de documentos hay que tener en cuenta que son fundamentales para el funcionamiento del Estado, ya que ellos van a garantizar el tema de la legalidad, la transparencia y eficacia en la toma de decisiones. Estas van a garantizar que las acciones administrativas estén reguladas y justificadas. Es por ello que les indicaba que para emitir una resolución no va a bastar con la emisión de un solo informe, sino un compendio de ellas, las cuales van a ser derivadas o emitidas por distintos funcionarios o especialistas, dependiendo del carácter o la materia que sea la situación, materia de análisis. Ahora, dentro de las características de una resolución, nosotros tenemos 5. Una de ellas es la autoridad competente. ¿Por qué decimos eso? Porque este tipo de documentos, ya sea actos resolutivos, como le denominamos, o resoluciones, tienen que ser solamente emitidas por funcionarios o por entidades que tengan las atribuciones legales para hacerlo. Ustedes de repente se van a preguntar, ¿y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir, chicos, que no todos los funcionarios dentro de la entidad tienen las facultades y la competencia para poder suscribir o firmar este tipo de documentos, porque el solo hecho ya de firmar un documento, que sería en este caso la resolución, ya comprende una responsabilidad para el funcionario. Pero para ello, este funcionario debe tener la competencia y la función adquirida, ya sea a través de repente una delegación de poder o de repente el mismo cargo que ostenta ya digamos viene blindado de o atribuida directamente esta función o esta competencia. Por eso siempre es importante definir ello. ¿Y esto por qué, chicos? Porque esto acarrearía de que el acto resolutivo que suscriba el funcionario o la entidad pueda ser declarado nulo. ¿Y qué quiere decir declarado nulo? Que no va a poder surtir efectos y en consecuencia va a traer un tema de responsabilidad funcional a la persona quien suscribió este documento. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que la persona que asume un cargo en específico tiene conocimiento de las funciones y de las competencias que ostenta dentro de la institución pública, ¿ya? Y ustedes se van a preguntar, ¿y dónde puedo encontrar esa información? Pues les comento, chicos, que toda institución o entidad pública ostenta los instrumentos de gestión dentro de la plataforma de transparencia de virtual, que es la página oficial de cada institución. Allí es donde van a poder encontrar el reglamento interno, el MOF, que es el manual de operaciones, el ROF, que es también el tema del reglamento. Eh, Van a poder encontrar también el TUO, que es el texto único ordenado, en la cual, y también el TUPA. El TUPA también va a poder estar allí en la cual, ¿cuál es el TUPA? El TUPA es el documento a través del cual obran todos los procedimientos que puede realizar la entidad y asimismo obran el tema de las tasaciones, las normas, el tema de quién es competente, quién no, los plazos, entre otras cosas, chicos. Por eso es que, digamos, nosotros siempre decimos a los que trabajamos en el sector público que trabajar en el sector público acarrea tener conocimiento de una gran gama de normas directivas o lineamientos. ¿Por qué? Porque no solamente, si bien es cierto, la norma madre es la ley 2744, que es la Ley General de Procedimientos Administrativos, sin embargo, de ella se desprenden infinidad de normas y directivas. Asimismo, cada institución
de manera independiente ya ostenta este tipo de directivas o normas o lineamientos. Obviamente todas tienen que estar alineadas con la norma primigenia que viene a ser la ley 2744. Entonces, es importante siempre tener conocimiento de ello por un tema de responsabilidad funcional como se ha venido mencionando. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando, digamos, un ejemplo claro de quiénes podrían tener esta facultad como autoridad competente? En el caso de gobiernos locales, chicos, que vendrían a ser las municipalidades, ya sean provinciales o distritales, quienes ostentan esta facultad para poder suscribir las resoluciones sería el alcalde. El alcalde. Ahora, sin embargo, de repente ustedes van a decir, Miss, pero yo he visto que el gerente también firma. Correcto, sí. El gerente municipal sí puede firmar este tipo de documento, pero lo realiza siempre y cuando el alcalde le haya delegado estas facultades. Y yo le comento esto porque yo, en su momento, cuando yo iniciaba mis labores en el sector público, yo elaboré una resolución en la cual se le delegaba infinidad de facultades al gerente municipal y habían documentos que obviamente no podrían ser delegados. Ahora, si ustedes me dicen, Miss, pero ¿cuáles eran las facultades o las funciones que se delegaban al gerente municipal? Pues en cuanto a la emisión de resoluciones, normalmente se le daba la facultad para que él pueda suscribir todo lo relacionado a obras públicas, que era, por ejemplo, ampliaciones de plazo, adicionales de obra, el tema de procesos de licitación, adjudicaciones simplificadas, aprobaciones de base, aprobación de expedientes técnicos, aprobación de fichas técnicas, designación de inspector de obra, entre otras cosas, pero básicamente era lo relacionado a contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque, digamos, a veces hay alcaldes las cuales pues no ostentan la capacidad a nivel profesional de conocer el marco normativo de contrataciones públicas. Entonces, el gerente, que viene a ser un profesional multidisciplinario, porque va a ser, digamos, el gerente municipal es el funcionario quien tiene que conocer tanto el funcionamiento de cada una de las áreas que tiene a cargo, porque básicamente es como la segunda cabeza en la línea del alcalde, y también tiene que tener este conocimiento en cuanto a las materias que se tiene, de los casos que se tiene que ver dentro de un gobierno local, que sería una municipalidad en el presente caso. Entonces, volviendo al detalle, allí en estos casos, pues siempre tiene que haberse delegado esta facultad para que el gerente municipal pueda suscribir. Y adicionalmente a ello también, ¿por qué no suscribe estos documentos? Si en un ítem aparte por el tema del desconocimiento del tema, que, digamos, al carecer de estos conocimientos, ¿qué es lo que pasaría si el alcalde suscribe un documento que de repente a nivel normativo no está correcto? Entonces, pasaría de que el alcalde tendría que asumir la responsabilidad. Entonces, en ese aspecto, es por eso que los alcaldes, de manera ya, digamos, cotidiana, acostumbran a delegar este tipo de facultades a su gerente municipal para una, reducir la carga y dos, evitar el tema de responsabilidad funcional por algún desconocimiento en cuanto a la norma establecida, porque eh, a veces por desconocimiento suscribimos documentos los cuales nosotros no tenemos conocimiento. Entonces, lamentablemente, pues al firmar, ya nosotros estamos asumiendo una responsabilidad, ¿ya? Hasta ahí con respecto al tema de la autoridad competente. Ahora, con respecto al contenido, este tipo de documentos, que son los actos resolutivos, deben de ser claros y precisos, indicando tanto los fundamentos de hecho y de derecho que justifican esta decisión. De repente ustedes se pueden preguntar cuáles son los fundamentos de hecho. Pues les comento, chicos, que los fundamentos de hecho son básicamente los antecedentes documentales que se han venido llevando a cabo hasta digamos, hasta el momento en que llegó a la oficina quien tiene a cargo de la elaboración o la proyección del acto resolutivo.
Ello que comprende memorándum, proveídos, informe legal, informe técnico, N cosas, pero todo el compendio, digamos, de documentación que obra dentro del expediente administrativo. Obviamente, dentro del mismo expediente van a haber documentación que de repente no resulte tan relevante. A veces solamente, digamos, a través del memorándum se traslada un documento, el proveído también se traslada un documento, entonces a veces sí se van a poder omitir la consignación dentro de la parte considerativa de la resolución, este tipo de documentos, pero van a haber otros que sí son muy importantes. Ahora, en esta parte siempre, en cuanto al contenido, se va a tener que ser muy claro y preciso porque cada uno de los documentos se va a tener que hacer un breve resumen de lo que consta en ese documento. Supongamos que inicias con la solicitud y la solicitud uno consigna qué, coma, mediante solicitud, puede tener o no tener número. Entonces, como no tiene número normalmente la solicitud, uno consigna sin número, que sería S/N, de fecha, lo ponemos 10 de abril del 2025. Van a haber entidades que tienen un número de registro donde presentar ese tipo de documentos, entonces registrado con hoja de registro de control, número, supongamos 123, mediante la cual persona tal solicitó eh, al gerente general, gerente municipal, dependiendo de la entidad, o alcalde, solicito se proceda a otorgarme la licencia de construcción sobre a fin de poder iniciar la construcción del inmueble ubicado en tal lugar. Hasta allí tenemos ya digamos, un resumen de lo que trata la solicitud. Y eso va a ir en un párrafo. Y como se pueden percatar, es algo muy breve, pero si bien es cierto es breve, pero ya digamos trae consigo la información más relevante, ¿no? Ahora, en lo que respecta a los fundamentos de derecho, en la mayoría de casos se consigna el tema de la base legal. Y esto de repente ustedes van a llegar en algún momento en que ustedes de repente sean los encargados de proyectar este tipo de documentos. En ese aspecto, si de repente no son abogados, no se preocupen chicos porque dentro de la documentación, que sería el informe legal, normalmente optan por consignar la normativa que se tiene, que digamos que se va a manejar en la situación en específico. Ahora, lo normalmente que se realiza es que quien emite este tipo de documentos, que serían la proyección del acto resolutivo o resolución, sea un abogado. ¿Por qué? Porque básicamente esta persona va a ser como que el último filtro, la cual va a verificar que toda la documentación esté ordenada y que obviamente tenga coherencia, ¿no? Eh, y obviamente ahí, como les comentaba, con respecto al tema de la fundamentación de derecho, se va a consignar, ya puede ser en los fundamentos de derecho, que después es la normativa, puede ir tanto en la parte, puede ir primero o en la parte final, dentro de la parte considerativa. No existe un orden en específico, pero lo que sí, chicos, es con respecto a los fundamentos de hecho, ese tipo, el detalle del desagregado de la documentación tiene que ir en orden cronológico, de digamos, desde la fecha más antigua hasta la actual. En ese orden siempre va a ir detallado. No es de que yo voy a poder colocar la documentación como yo quiera. No. En ese aspecto, el acto resolutivo sí guarda el tema de la formalidad de que tiene que ser en orden cronológico. Asimismo, en las normas, lo que se plasma es consignar la norma primero, digamos, general y luego ya se van para la norma específica. Porque a veces las normas específicas ya no tienen, digamos, son directivas, pueden ser lineamientos, entonces no están al mismo rango o nivel de una norma que tiene carácter de ley, que digamos que es una ley propiamente dicha, o sea,
No es una directiva que es un documento administrativo que no va a tener injerencia en otras entidades. Entonces, es allí más o menos el orden en el que va a ir tanto los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. ¿Ya? Ahora, en lo que respecta a la notificación, esto es importante, chicos, porque culminado el acto resolutivo, que es cuando es suscrito el documento por la autoridad competente y habiendo consignado los profesionales o los funcionarios quienes han emitido sus informes, consignan el visto en la parte, en uno de los márgenes de la resolución, eh, este tipo de documento, para que surta efectos jurídicos, tiene que ser notificado a los interesados. Ahora, esta parte es importante, chicos, ¿por qué? Porque si no acreditamos que la notificación ha sido realizada de manera válida, la parte interesada no va a poder, digamos, eh, en primer lugar, nosotros como entidad no vamos a poder computar si el plazo que existe para que se declare firme y consentido este documento. Y asimismo también no vamos a poder computar el plazo en los casos que el administrado, al no estar de acuerdo con lo que se ha dispuesto en el acto resolutivo, pueda presentar obviamente el tema de sus recursos impugnatorios. Ahora me dice, pero ¿por qué tengo yo que tener en cuenta plazos? Pues para la presentación de actos de recursos impugnatorios, la entidad, a nivel del Estado, del sector público, existen normas y asimismo también a nivel en el día a día también tenemos el Código Civil que también establece normas, plazos en las cuales a nivel administrativo nos dice que para interponer un recurso de apelación, que es para impugnar o para, digamos, no quedarse con lo que se ha dispuesto en primera instancia, tiene un plazo de 15 días hábiles para poder presentar este tipo de recursos. Y esto obviamente se eleve a la instancia competente para que pueda resolver si es que está, digamos, se mantiene la misma postura o se varía la postura. Entonces, es esencial la notificación para poder contabilizar los plazos, porque supongamos que nosotros no podemos acreditar cuándo se notificó al interesado, nosotros no vamos a poder decir si es que el documento es presentado fuera o dentro del plazo. De repente ustedes van a decir, Miss, pero ¿eso en qué varía? Pues varía mucho. ¿En qué sentido? Si la persona presenta el documento dentro del plazo, se da trámite y se eleva el documento a la instancia que corresponde. Pero si el documento es extemporáneo, simplemente se declara extemporáneo y se declara improcedente su recurso interpuesto. Entonces, esa es la diferencia y lo importante que es tener, digamos, acreditado el tema de la notificación. Ahora, la notificación puede ser en el domicilio real o también puede ser virtual. Ahora, en el tema de cuando el acto resolutivo es notificado de manera presencial, es importante que la persona a quien notifique el documento, digamos, deje constancia de la persona a quien es notificada, nombres y apellidos completos y la fecha y su número de DNI. Y de ser el caso, también la hora. Asimismo, también un adicional, que en caso de repente nos toque en algún momento notificar, en caso de repente la persona no logre encontrar a la persona en el domicilio y no se encuentre nadie allí, van a tener que utilizar el tema de los preavisos. Los preavisos son documentos a través de los cuales se deja bajo puerta en el primer documento y se indica una fecha en la cual nosotros, digamos, la persona que va a notificar va a retornar. Normalmente es al día siguiente, pero ya es como que estás avisando de que tú estás llegando, has llegado en un primer momento y no encontraba a nadie. Tú estás avisando, voy a venir en tal día, tal hora, para que la parte interesada esté presente. Hay casos en los que sí hace caso el administrado y hay en otros casos en los que no, simplemente hace caso omiso. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando a pesar de ello hace caso omiso? Pues ya habiendo notificado en primera instancia, en un primer momento, perdón, la primera notificación que sería el preaviso,
digamos, yo vuelvo a notificar el documento e indico y dejo constancia que el documento ha sido dejado bajo puerta. Asimismo, consigno y tomo evidencias, las cuales serían la foto del domicilio y asimismo el tema del el numerador de la caja de luz o también puede ser el tema de la caja de agua. Siempre ostenta, digamos, hay una codificación. Eso es en cuanto al tema de la notificación presencial. Cuando la notificación es virtual, esta es viable siempre y cuando el administrado haya consignado un correo electrónico para que pueda ser notificado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que necesito? No es que solamente yo voy a remitir el correo y ahí queda válidamente notificado. No, chicos. En los casos que como tenemos que tener la validación eh, o el medio de prueba mediante el cual se ha realizado la notificación, nosotros tenemos que tratar de buscar el contacto con la persona para que la misma pueda brindarnos la aceptación de este documento a nivel de correo electrónico, es decir, contestando el correo indicando la conformidad de la recepción, ¿ya? En ambos casos, presencial o virtual, es válida la notificación, pero como ya expliqué, una es cuando no haya consignado el tema de un correo electrónico y en la otra sí haya habido una autorización por parte del administrador para que pueda ser notificado mediante esa modalidad. Ahora, en lo que respecta a la fundamentación, debemos tener en cuenta que este tipo de documentos siempre tiene que tener una motivación que explique las razones de la decisión. Es decir, va a tener, digamos, todos los antecedentes documentales que van a respaldar su opinión o su decisión. No es de que al gerente o al alcalde se le ocurrió otorgar, dar procedencia a un trámite, no. Va a depender de las razones y la motivación y las opiniones que brinde cada uno de los funcionarios, ¿ya? Ahora, en lo que respecta a la publicidad, no aplica para todos los casos. Eso sí quiero que quede claro para todos. El tema de que muchas resoluciones pueden ser públicas en medios oficiales para su validez y conocimiento público. Ahora, en primer lugar, publicidad, yo me refería al tema de publicarlo en algún diario, ya sea el peruano o la República, que son los que mayormente se utilizan para el tema de validación a nivel jurídico y para la publicación de normas y de resoluciones. No en todos los casos se aplica este tema de publicidad, ¿ya? En los casos en los cuales se requiere fundamentalmente el tema de que se publique en algún diario para que surte efectos por el tema de validez y para el conocimiento público, normalmente se realiza cuando es la emisión de alguna ordenanza municipal. También a nivel de gobiernos locales, cuando el alcalde presenta digamos, presenta una solicitud para que se le autorice salir del país y para ello tiene que haber un procedimiento de por medio y uno de ellos es la notificación de una resolución en la cual obviamente indican de que hay, digamos, una aprobación por parte de los regidores. Ahora, ahora, hay que tener en cuenta también lo siguiente. A la actualidad, con la tecnología que ya se ha venido implementando a través del COVID, todas las municipalidades o gobiernos regionales o instituciones públicas ya ostentan un portal de transparencia, el cual es una página oficial por parte de cada uno por parte de su entidad, en las cuales tienen un rubro en las cuales se publican todas las resoluciones, ya sean resoluciones ejecutivas, resoluciones de alcaldía, resoluciones de gerencia, pero ya las van subiendo de manera continua el funcionario encargado de subirlo al sistema. Obviamente no todas las entidades hacen, digamos, actuar, pero la mayoría de ellas a la actualidad y según lo que yo he visualizado, lo mantienen actualizado. Uno de ellos, por ejemplo, es el gobierno regional Piura. También quien lo tiene actualizado es el proyecto especial Chira Piura.
una municipalidad, creo que es 26 de octubre, también lo tiene actualizado. Entonces, hay distintos gobiernos que sí mantienen actualizado este tema de publicidad, pero cuando es para un tema de solamente conocimiento público, se sube a la página oficial de la entidad. Sin embargo, para validez, sí requiere el tema de repente de publicar en algún diario, ya sea el peruano o la República o el de mayor circulación. Eso habría que ver dependiendo del caso y dependiendo de lo que estipula la norma. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es en cuanto a la explicación de lo relacionado a las características de una resolución. ¿Hasta allí alguna pregunta, chicos? Creo que no hay ninguna consulta por parte de los participantes. Bien, chicos, entonces continuamos. Ahora, tenemos también en cuenta el tema de los elementos esenciales. Los elementos esenciales de una resolución incluyen el tema del sujeto competente, el objeto de decisión y la fundamentación, que es básicamente lo que ya hemos detallado a nivel de características. Lo que se busca garantizar es que la resolución sea válida, pertinente en su contexto legal y administrativo. Es por eso que dentro de los elementos que contemplan la resolución es el tema de la claridad, la precisión, la formalidad y la legalidad. Esos son los cuatro elementos que se busca, digamos, o que regula el tema de la emisión de las resoluciones o actos resolutivos. La claridad y la precisión son fundamentales en una resolución y esto se plasma a través de un lenguaje claro y directo, evitando el tema de las ambigüedades, permitiendo de que el destinatario comprenda los efectos y acciones derivados de la resolución. Hay que tener en cuenta que el acto resolutivo o resolución va a ostentar diversas acápites a nivel resolutivo que van a disponer ciertas acciones. En una de ellas puede aprobar un acto en específico, pero en las contiguas vas a disponer de repente ejecución de algunos actos en específico que son a posteriori de la notificación de la resolución, pero que están vinculados al ítem 1 o ítem primero, que se denomina o cláusula primero, o artículo primero, perdón, artículo primero, y que están alineados en ese contexto. Ahora, en lo que respecta a la formalidad y legalidad, estos, digamos, los actos resolutivos deben ajustarse a las normas y procedimientos legales establecidos. La formalidad incluye el tema del formato, la firma, el procedimiento administrativo, asegurándose de que la resolución tenga validez legal, ¿ya? Obviamente dentro de la resolución, en este caso, si ostenta una estructura muy específica, normalmente se imprime en una hoja membretada. ¿Por qué? Porque esos son documentos protocolares, son documentos que no tienen, digamos, la misma validez que un informe legal o un informe técnico. No, ¿por qué? Porque un informe técnico no es vinculante, sin embargo, una resolución sí va a surtir efectos y va a determinar la situación en específico. El tema de la emisión, supongamos en el hipotético de los casos que dentro de un informe nos diga que es favorable un acto, pero sin embargo por el transcurso del tiempo cambian al funcionario y este funcionario en aras de bienestar de la entidad revisa la situación en específico y este verifica que realmente no debería declararse procedente este tipo de documentación, este tipo de trámite, puede emitir un nuevo informe indicando el tema de que se declara improcedente el documento. Y pese a tener dos informes de repente legales con distintas opiniones, el que va a tener validez va a depender de la postura de la autoridad. Y obviamente la postura, al tener de repente en cuenta un mayor análisis, mayor de repente certibilidad en cuanto al análisis realizado por el último funcionario, va a optar por declarar improcedente el trámite en específico. Entonces, en ese sentido, me refiero de que
no va, el informe no va a determinar lo que se va a concluir. ¿Por qué? Porque son opiniones o recomendaciones que el funcionario va a trasladar a la autoridad y la autoridad es quien va a disponer si hacer caso omiso a lo que indica en el informe o ejecutar. Entonces, en ese aspecto se refiere a esa situación. ¿Hasta allí todo claro, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bien, ahora, tenemos los tipos de resoluciones. Digamos, a nivel nacional, tenemos tres tipos de documentos, en los cuales tenemos resoluciones administrativas, resoluciones jurisdiccionales y resoluciones legislativas. En lo que enmarca digamos, en el sector público, nosotros estamos, digamos, alineadas a las resoluciones administrativas, las cuales son decisiones emitidas por autoridades públicas, regulan conductas, establecen derechos, obligaciones y son vinculantes para los administrados. Ahora, ¿cuáles son las resoluciones jurisdiccionales? Son actos emitidos por órganos judiciales que resuelven conflictos. Estas decisiones son finales y tienen carácter vinculante, garantizando la justicia. Este tipo de resoluciones son las que emite la Corte Superior de Justicia a nivel del Perú, en las cuales ya, digamos, emite una sentencia en específico, la cual obra, obviamente, en una resolución, pero ella se enmarca digamos, respecto de una problemática, un conflicto y una materia en específico, ¿ya? Ahora, en lo que respecta a las resoluciones legislativas, estas emanan de cuerpos legislativos y determinan aspectos normativos. Estas son fundamentales para la creación tanto de leyes y marcos teóricos. Básicamente, esos que tiene a cargo la parte legislativa. Eh, que sería el tema del Congreso y todo eso, ¿no, chicos? Ahora, en el marco de lo que es redacción de documentos administrativos, solamente nos vamos a abarcar en el contenido de las resoluciones administrativas. Dentro de la estructura de estos documentos, digamos, se van a tener en cuenta tres partes fundamentales: la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Sin embargo, en casos específicos se van a consignar disposiciones complementarias. No en todos los casos se va a aplicar, pero hay que tener en cuenta las tres primeras y de manera facultativa las disposiciones complementarias. Cada una de estas partes digamos, va a cumplir un papel o un rol en específico en la elaboración y la ejecución de la resolución administrativa, por lo que es fundamental, digamos, la importancia y el contenido de manera detallada, ¿ya? Hay que tener en cuenta, chicos, que antes de que nosotros podamos proyectar una resolución o un acto administrativo, nosotros tenemos que revisar el expediente administrativo, el cual digamos, conllevar desde la solicitud hasta el último informe que fue emitido por el área competente, ¿ya? Nosotros tenemos que haber leído esa documentación para poder entender y poder proyectar estas resoluciones. No es complicado, sin embargo, hay que leer bastante, y si uno, digamos, no conoce alguna materia en específico, porque suele suceder debido a que cuando uno emite actos resolutivos no solamente va digamos, a saber un trámite en específico, no, van a haber infinidad de trámites: licencias de construcción, independizaciones, se me ocurre donaciones, se me ocurre también el tema de otorgamiento de algún apoyo social, aceptación de alguna donación, designación de algún funcionario, aprobación de un expediente técnico, liquidación de obra, aprobación de bases administrativas, designación de comité de recepción de obra, una infinidad de actos resolutivos que van a, digamos, a traer consigo distintas materias, distintas normas, distintos ámbitos. Entonces,
Es un poquito, es fácil, pero es complejo en cuanto a las materias que se tiene que revisar. Ahora, a nivel de estructura, nosotros tenemos, digamos, el encabezado. En este encabezado debe incluir, digamos, la identificación del organismo emisor, es decir, la entidad que va a emitir ese tipo de documento, y eso se realiza a través del logo o del papel que obra dentro del papel membretado que ya ostenta cada institución. Asimismo, va a consignar el tema de lo que denominamos resolución de alcaldía en el caso de que la persona quien emite el documento sea el alcalde. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si el acto resolutivo lo suscribe el gerente municipal de un gobierno local? ¿Alguien sabe en sala qué pasaría en esos casos? ¿Qué podríamos colocar en lugar de resolución de alcaldía? Pues les comento, chicos, que ahí nosotros consignaríamos resolución de gerencia municipal número tal. Esa sería la diferencia cuando es suscrito por el alcalde y cuando es suscrito por el gerente municipal. Independientemente de que ésta sea suscrita por el gerente municipal o por el alcalde, siempre va a contemplar el tema del mismo papel membretado. Siempre va a ser el mismo papel membretado. ¿Por qué? Porque ambos representan a la misma entidad o al mismo organismo emisor. Ahora, eh, digamos, posterior a ello, se va a consignar el tema de la numeración. Esta numeración va a ser, digamos, va a tener la misma continuidad que tiene un oficio. En el oficio teníamos una numeración, del mismo modo, las resoluciones también ostentan una numeración en específico. Y en estos casos hay que tener mucho mayor cuidado para evitar el tema de la duplicidad en cuanto a la numeración. Posterior a ello, aparte de la numeración, se consigna el año en el cual es emitido el documento. Posterior a ello, las siglas digamos, del órgano a cargo, perdón, de la persona quien va a suscribir el documento, del funcionario que va a suscribir el documento, que sería, en este caso, si es que es alcalde, sería A, y si es que es gerencia municipal, sería GM. Y digamos, posterior a ello, se consignan las siglas de la entidad o del órgano emisor. En este caso, como es Municipalidad Provincial de Cajamarca, sería MPC. Posterior a ello, también consignamos el tema del lugar y fecha del documento. Eh, de manera continua, consignamos en el apartado de, si es que es suscrito por el alcalde, consignamos el alcalde de la municipalidad provincial de Cajamarca. Ahora, si en el caso sea el gerente municipal quien se suscribe este documento, sería el gerente municipal de la municipalidad provincial de Cajamarca. Eso sería en la parte del encabezado. Ahora, hay que tener en cuenta respecto ya digamos, respecto del cuerpo ya de la resolución o del acto administrativo, que hay que tener siempre en cuenta de 3 pasos, que sería la formulación del problema, el análisis del problema y la conclusión del problema. Y esto se plasma a nivel de redacción en 3 partes: la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la estructura de una resolución va a ser tripartita. Estas partes son las que van a contener a nivel de cuerpo el acto resolutivo. Muy aparte, obviamente, del encabezado que ya hemos precisado anteriormente. Dentro de la parte expositiva, se va a hacer referencia a los antecedentes que motivan la resolución administrativa. Se inicia con la palabra visto, vistas o vistas, ¿ya? ¿Cuándo es visto? Cuando es singular. Cuando es vista, también es singular. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que visto le podemos consignar cuando nos hacemos referencia a perdón,
a un oficio, sería visto el oficio tal. Y vista se aplica cuando uno está, digamos, el antecedente sería la carta. Vista la carta, vista la solicitud, en esos casos se aplicaría el tema de visto y vista. Ahora, en el caso de vistas, o también puede ser vistos, se consigna ya el conjunto de documentos que se ha considerado, pero en esta parte, que es la expositiva, aún no vamos a hacer el desagregado, el de resumen de lo que contempla cada uno de los documentos. Ahora, en algunos casos se describe todos los documentos que han sido emitidos en esta parte, que es la parte expositiva, y en otros casos lo que se hace es consignar el documento y se hace solamente un resumen muy pequeño de lo que contempla el conflicto o el problema planteado, ¿ya? Es por eso que hablamos de la formulación del problema. Por eso es que dice, en esta parte contiene el planteamiento del problema a resolver. Puede adoptar varios nombres, planteamiento del problema, tema a resolver, cuestión en discusión, entre otros. Lo importante es que se defina el asunto, materia de pronunciamiento con toda la claridad posible. Si tiene problemas, tiene varias aristas, aspectos o componentes, se formularán tantos planteamientos como decisiones a formularse. Un ejemplo, hemos consignado aquí, hemos sacado una captura de una resolución de la Municipalidad de Cajamarca, en la cual dice, visto el informe número tal, de fecha tal, emitido por la Oficina de Tesorería, y ahí datan de la problemática o la formulación del planteamiento del problema de lo que va a tratar la resolución en la parte siguiente, que sería la parte considerativa, que es donde ya va a obrar los fundamentos de derecho y los fundamentos de hecho. Perfecto. Ahora, quiero que vean esta resolución. Esta es una resolución de oficina de administración que le emite, en este caso es una entidad, que es un ministerio, es una institución que se denomina ANIN. Y en este caso pueden visualizar la utilización también del mismo modo visto, y aquí hacen el desagregado de documentos. El memorándum tal de la oficina tal, memorándum tal de la oficina tal, informe tal del memorándum tal. Pero al final de esta partecita dice de la unidad que propone la aprobación de la propuesta directiva denominada directiva que regula la administración del Fondo de Caja Chica de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Entonces, como pueden visualizar, en algunos casos solamente van a contemplar un documento y hacen el desagregado, digamos, a nivel de resumen de lo que trata el planteamiento del problema, pero en otros casos también se consigna de manera detallada y de manera muy lineal todos los documentos que son materia del antecedente dentro del, digamos, dentro de lo que obra vistos, pero solamente consignando el número del documento, la identificación de qué tipo de documento es y quién lo suscribe. En otros casos también se consigna el tema de la fecha, pero como pueden visualizar, cada entidad tiene su forma de trabajar este tipo de resoluciones. Sin embargo, a nivel estructural, contiene lo mismo, ¿no? Vistos, considerando y resuelve, que es la parte resolutiva. Bien, entonces continuando con como han podido ver en el ejemplo. Ahora, dentro de la parte considerativa, esta parte básicamente contiene el análisis de la cuestión del debate. Puede adoptar tales nombres como análisis, consideraciones sobre hechos,
sobre derecho aplicable y razonamiento, entre otros. Básicamente en esta parte va a ir todo el compendio y detalle de todas las opiniones que se han venido generando en mérito al procedimiento administrativo, materia de análisis. Ahora, aquí se va a consignar, digamos, lo más importante. No va, digamos, se va a evitar, hay entidades que evitan la utilización de proveídos y solamente tratan de que obren informes o algún memorándum que sea importante. Tratan de minimizar el tema de documentación que solamente sea para trasladar algún documento porque no tiene mayor relevancia o injerencia respecto del análisis en la parte considerativa. Ahora, dentro de los considerandos, son básicamente una suma de importancia ya que forman parte de la argumentación jurídica que sustenta la resolución. Hay que ser, digamos, hay que tener en cuenta que la norma que nosotros contemplemos en dicha resolución sea la que está vigente, porque también existe norma que está, que ha sido modificada o que ha sido derogada. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Ahora, a nivel de parte considerativa, no olvidar, chicos, que se tiene que consignar de manera resumida el detalle de cada uno de los antecedentes documentales, consignando el tipo de documento, el número, en caso lo tenga, la fecha, quién lo suscribe y el resumen de lo que trata ese documento. Ahora, ¿qué es lo que pasa si de repente encuentran el tema de un informe legal o un informe técnico? Entonces, ustedes van a contemplar del mismo modo que, mediante informe tal, de fecha tal, de la oficina, no sé, se me ocurre, oficina de asesoría jurídica, remite a gerente municipal informe que contiene el análisis de tal tema, de tal materia, concluyendo 2 puntos. Cuando ustedes van a consignar de manera literal lo que obra a nivel de conclusión, y es como sugerencia que es lo más factible que realicen, cuando es literalmente, ustedes tienen que colocarlo dentro de comillas. Ahora, si ustedes van a sustraerlo de, digamos, dentro de un párrafo, el cual comprende tanto antes de la parte que ustedes quieren colocar y al finalizar continúa más, pero ustedes esa parte la quieren omitir, ustedes tienen que consignar el tema de comillas y los 3 puntos. Ustedes de repente se van a preguntar cómo, pues lo voy a colocar en el chat. Cuando es de manera literal, ustedes van a optar por colocarlo así. Comillas, abre, comillas, cierra y dentro del contenido van a consignar eso. Pero si antes de esa parte va a contemplar mayor texto que ustedes quieren omitir, porque de repente para ustedes no es relevante, ustedes pueden optar por hacer lo siguiente. Es de ese modo. Ahora, si en ambas partes, tanto al inicio como al final, ostenta parte de texto que no es relevante para ustedes, ustedes van a consignar del siguiente modo. Así es como van a consignar en la documentación. Ya, ahora, asimismo, hay que tener en cuenta que lo que uno detalle dentro de esa parte, que es la parte considerativa, que va a ser como que el corazón de la resolución donde deben de obrar los argumentos jurídicos y los fundamentos de hecho, pues en esa parte hay que tener cuidado, digamos, los términos que se utilizan, que digamos que los considerandos tengan el orden cronológico necesario. ¿Por qué? Porque mediante el orden cronológico uno va a poder ordenar las ideas de manera ordenada y estructurada, que va a ir desde el planteamiento de una solicitud, que es la mayoría de los casos donde se plantea, como que a la culminación sea a través de un informe en el cual ya determine una situación en específico. Que volviendo a repetir, si bien es cierto, existe un informe favorable, ello no enerva de que la decisión pueda variar, porque puede someterse de repente a otra opinión.
y bajo esos supuestos, pese a que haya habido un informe favorable, el administrado no se puede amparar a decir de que, bueno, la resolución me ha salido desfavorable, pero hay un informe legal, así que hazme cumplir lo que dice el informe legal. No, bajo ese supuesto, el documento que va a surtir efecto es el, la resolución, es la resolución, o la que denominamos el acto resolutivo, y el cual sí puede ser materia de impugnación a través de diversos recursos. Uno de ellos, y el más utilizado, es la apelación. Ahora, esto se puede visualizar, chicos. ¿Lo pueden visualizar la parte considerativa de esta resolución? ¿Me comentan en el chat, por favor? Allí, María, se puede visualizar. Allí, chicos. Bueno, si no se puede visualizar aquí, voy a mostrar otra resolución. Ya. Allí esta resolución la pueden visualizar, chicos. Creo que ahí ya se puede visualizar, me parece. Ya, a ver, allí. A ver, teniendo en cuenta la parte considerativa, chicos, miren, en este caso se puede visualizar que lo que primero consigna esta entidad es la base legal. Aquí pueden consignar el tema de aquí en este caso están que consigna el artículo 3 del decreto legislativo 1441 que está vinculado al tema del Sistema Nacional de Tesorería. Y esto yo lo pongo como ejemplo para que ustedes puedan también orientarse cómo consignar una norma. Normalmente cuando uno va a ser el desagregado y va a consignar todo lo que obra en el artículo 3, ustedes solamente colocan que en el artículo 3 del decreto legislativo 1441 de tal cosa, establece tal cosa. Pero si ustedes ya van a un ámbito más específico, en la cual la norma estipule varios numerales o varios incisos y solamente ustedes quieran consignar uno digamos, uno en específico, ustedes van a consignar tal y cual se ha consignado en este ejemplo. Dice que el inicio, perdón, aquí debería decir inciso, que el inciso 1, coma, del literal A del numeral 1 del artículo 3 del decreto legislativo número 1441, coma, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería
en adelante, el decreto legislativo establece que las entidades públicas del Poder Ejecutivo se encuentran dentro de su ámbito de aplicación. Entonces, es así como ustedes van a tener que consignar una norma en específico dentro de la parte considerativa. Aquí, como pueden visualizar, primero van por una norma de rango de ley, que sería el decreto legislativo. Luego están consignando una resolución directoral que ya es de menor rango que el decreto legislativo, y luego ya se van por otra resolución directoral que tiene relevancia, pero está al mismo nivel que la resolución directoral anterior. Entonces, es así, digamos, como se va a ir consignando en el marco en el cual, perdón, la base legal, los fundamentos de derecho que se suele indicar en clase. Ahora, posterior a ello, ya va a venir el desagregado de los fundamentos de derecho, los cuales aquí en este ejemplo indica que mediante el documento del visto, la unidad de tesorería remite a la oficina de administración la propuesta de directiva denominada directiva que regula la administración del fondo de caja chica en la Autoridad Nacional de Infraestructura. Asimismo, solicita y sustenta la propuesta de apertura de los fondos de la caja chica de la Autoridad Nacional de Infraestructura para el año fiscal 2023 y propone la designación de los responsables titular y alterno del fondo de caja chica. Luego de ello viene un memorándum que es por parte de la Oficina de Administración, donde solicita que la Oficina de Planeamiento realice la certificación presupuestal, perdón, la disponibilidad presupuestal para la apertura del fondo de caja chica. Luego, el área de presupuesto le contesta y le dice: otorgo disponibilidad presupuestal para la apertura de caja chica. Y luego va digamos, una norma común en la cual ya se establece de que la persona quien suscribe el documento tiene, digamos, ciertas competencias, porque aquí ya están hablando en relación al reglamento de organizaciones y funciones que viene a ser el ROF. Y luego pues, culmina en la cual también establece el tema de reglamentos y organizaciones del MOP, pero hace mención a la resolución jefatural, mediante la cual se aprueba el texto integrado de reglamento de organización y funciones. Entonces, es así como se viene marcando y desarrollando el tema de la parte considerativa. Parte legal, que sería fundamentos de derecho y fundamentos de hecho. Pero, ¿qué pasaría si yo coloco primero el tema de los fundamentos de hecho? Pues chicos, no pasaría nada, porque en este caso, la entidad, digamos, cada entidad ostenta, digamos, una particularidad de redactar sus documentos, pero si se percatan, en cada uno de ellos ostentan las partes que se han indicado. Ahora, aquí quería hacer mención, en este caso, que sería en esta entidad, ANIN, acostumbra a colocar en vistos todos los documentos. Sin embargo, en la parte considerativa, en el caso del primer documento no lo menciona, pero en los documentos continuos sí menciona la identificación de los documentos. Entonces, normalmente siempre se tiene que colocar el documento al cual estamos mencionando. Pero obviamente el hecho de que lo hayan consignado de este modo tampoco quiere decir que esté mal redactado, porque cada quien tiene sus formas de redactar. Ahora, les quiero mostrar este otro ejemplo, que es de otra entidad. En este caso, es de otra materia, perdón. En este caso es de otra materia, vistos aquí, considerando norma, 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 y luego ya se van al desagregado. Y en este caso solamente ostenta un solo informe.
Y aquí lo que están haciendo es actualizar las secciones de servidores de confianza. Allí se puede visualizar, chicos, es una resolución de otro gobierno, es un gobierno regional. ¿Se visualiza? Ya. Mire, en este caso, chicos, esta es una resolución de un gobierno regional, ¿ya? En este caso es el gobierno regional Piura. Cuando es gobierno regional y es emitida por el gerente regional, estas ostentan una denominación distinta, ya no sería una resolución de alcaldía o una resolución de gerencia municipal. Esta sería una resolución ejecutiva regional y tiene la numeración, el año. Aquí ya no acostumbran a colocar en siglas la entidad, pero consignan de manera completa la denominación que sería Gobierno Regional Piura. En otros casos, sí consignan solamente las iniciales y consignan el tema de las iniciales de quien emite el documento. Aquí en este caso es gerente regional. ¿Y cómo sabemos que efectivamente es el gerente regional? Pues nos vamos al final del documento y colocamos, perdón, me estoy equivocando, no es gerencia regional, sino gobernación regional. Perdónenme, chicos. Es de gobernación regional, entonces aquí quien la está suscribiendo es el gobernador de la entidad. ¿Ya? Ahora, en vistos se está consignando el convenio específico de cooperación y entre el gobierno regional Piura y el Ministerio del Interior, suscrito con tal fecha. Luego hacen el desagregado, que es el informe, un memorándum, otro memorándum y otro informe. Ahora, en la parte considerativa, también ostentan primero parte legal y continúan por la parte de donde ya detallan la documentación. Aquí en estos casos están colocando que el Ministerio de Interior, de conformidad con el decreto legislativo 1266, Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Interior, es un órgano de poder ejecutivo. Hace como una especie de explicación de lo que trata, digamos, la entidad con la que van a suscribir el, digamos, el convenio. Ahora, aquí se hace un desagregado en la cual indican con fecha tal, aquí están hablando del objetivo del convenio, con qué finalidad se está realizando este convenio, porque hay que tener en cuenta que la suscripción de convenios tiene que estar autorizado y asimismo tiene que contemplar un objeto en específico, las cuales no tienen, digamos, tienen que ser obligaciones mutuas. Yo te doy esto y tú me das, pero obviamente son intereses públicos. No es de que yo te doy esto porque a mí me beneficia en tal cosa. No, hay que recordar que en el sector público se busca el interés público o el interés colectivo, podríamos decirlo así. Aquí se consigna el tema de, teniendo en cuenta de que quien suscribe es el gobernador regional, el gobernador regional ya ostenta por su mismo cargo una competencia o una función en específico, ¿ya? Entonces aquí solamente hacen mención al tema de la norma, que es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y una directiva que marca a los procedimientos que se tienen que tener en cuenta para la suscripción de este tipo de convenios. Entonces, es así. Y aquí, como pueden visualizar, también observan el tema de la utilización de vistos. Los vistos, como ya les mencionaba, son la consignación de la postfirma que utiliza cada funcionario que ha tenido que ver en cuanto al pronunciamiento sobre dicho trámite, que sería el convenio. Y eso lo van a poder observar en todas las resoluciones.
Ahora, en este aspecto entonces ya quedó claro cuando hablamos de parte considerativa. Ahora, en la parte resolutiva, en esta va a contener básicamente ya la decisión en específico y las disposiciones y los efectos. En esta parte se le podría denominar como conclusión, donde básicamente se va a resumir la decisión y también va a sugerir ciertas acciones futuras. ¿Esto qué quiere decir con acciones futuras? De que a consecuencia de aprobar o de declarar improcedente alguna acción, va a llevar como consecuencia que se realicen ciertas actuaciones que digamos, de emitir el documento, que es a través de la suscripción y la publicación y notificación, va a surtir efectos o digamos que tiene la finalidad de que se ejecute. En esta parte se debe de contener la decisión concreta adoptada por la autoridad administrativa, la cual debe ser de manera clara y precisa. En esta parte, digamos, esta parte básicamente es la parte más trascendental o más importante que ostenta la resolución, porque si bien es cierto, puede contemplar una resolución vistos, puede contemplar el tema de considerandos, sin embargo, la parte resolutiva, al no consignarse, no tendría el valor de una resolución. Por lo tanto, no podría surtir efectos, porque en la parte resolutiva básicamente es lo que se está concluyendo. No se podría deducir de que de lo que se está planteando en los considerandos sea lo que va a conllevar en la parte resolutiva. Entonces, en ese aspecto sí podría ser declarado nulo un acto resolutivo que no contemple parte resolutiva. Ya, chicos, en ese aspecto hay que tener en claro ello. Aquí, en este ejemplo, hemos contemplado, se resuelve, en algunos casos se consigna artículo 1, pero en otros casos también se consigna artículo primero. Y de manera clara se tiene que consignar. En este caso dice, autorízase la incorporación de saldos de balance en el presupuesto institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca del Departamento de Cajamarca para el año fiscal 2025, hasta por la suma de 17.618 soles, con cargo a la fuente de financiamiento 2, recursos directamente recaudados, de acuerdo a la siguiente detalle. Y obviamente ahí está el detalle de lo que resuelve el tema de las partidas. Básicamente aquí ya es un tema netamente presupuestal. Ahora, ¿a qué tenemos que tener en cuenta con respecto de decisiones futuras? Por ejemplo, esta. Aquí dice, artículo 2, codificación. La oficina del presupuesto o la que haga sus veces solicita a la Dirección General de Presupuesto Público de corresponder las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y utilidades de medida. Aquí básicamente nos está indicando que el encargado de la oficina de presupuesto, que vendría a ser algún funcionario de confianza, va a tener que emitir un oficio que va a contener una solicitud a esta entidad, que es la Dirección General de Presupuesto Público, que corresponde o pertenece al MEF, a fin de que puedan tramitar, digamos, el tema de las codificaciones para la incorporación de nuevas partidas. Este es en el caso de la presente resolución. Pero a eso nos enmarcamos con una decisión o una decisión futura. Aquí vemos también el tema de la importancia de la publicación. Aquí dice que se va a publicar el tema de la presente resolución en el portal institucional. Y aquí está encargando también una acción a otra área que lo va a tener también que ejecutar en su debido momento. Entonces, más o menos es eso lo que marca el tema de la parte resolutiva. En este caso, en la cual el ANIN está aprobando una directiva, la parte resolutiva nos dice
aprobar la directiva tal. Siempre van a estar, si se percatan, siempre va a estar con verbos, aprobar, autorizar, autorizarse, pero en este caso es aprobar, constituir, son como verbos que dan una orden y luego es aprobar la directiva tal que regula de tal contenido, cuyo texto forma parte integrante de la presente resolución. En este caso, cuando algún documento forme parte de la resolución, tiene que consignarse este detalle, cuyo texto forma parte integrante de la presente resolución. Supongamos que dentro digamos, de la directiva o algún anexo, existe algún anexo, ustedes coloquen cuyo anexo número 1 forma parte integrante de la presente resolución. Ahora nos vamos a la final, y aquí, digamos, en la quinta página tenemos la directiva. Entonces, a eso se refiere de que forma parte integrante de la resolución. Ahora, tiene otras acciones. La 2 sería constituir el fondo de caja chica. Luego de ello, digamos, establece los rangos, digamos, montos máximos para adquisición o contratación del tema del fondo de caja chica. Y asimismo, como nosotros también leímos dentro del contenido de esta resolución, se indicó de que se había propuesto cierto personal para designarlo, ¿no? Como encargados de caja chica. Entonces, a futuro, aquí ya están consignando quiénes serían los encargados o responsables del fondo de caja chica, que sería en el artículo 4. Y así una serie de acciones que que trae consigo dentro del contenido de una resolución. Ahora, ya en la parte final del documento, ostentan el tema de la parte que denominamos firmas. En esta parte va a ir suscrita, obviamente, por la autoridad competente que respalda la resolución. En esta parte es esencial que la firma esté debidamente consignada. Si nosotros consignamos el tema de firma digital, no es de que yo voy a copiar y pegar la firma y colocarla en foto, no. Cuando es firma electrónica o firma digital, esta firma es, digamos, brindada por RENIEC a través de las claves y la utilización de nuestro documento nacional de identidad electrónico y a través también de un toque. Y esto tiene que ser tramitado en su debido momento por el mismo funcionario quien va a suscribir el documento. ¿Por qué? Porque el tema de la utilización del token contempla el uso de una clave, la cual es personal y no puede ser brindada a otra persona, salvo que sea pues de confianza, pero hay que evitar el tema de brindarla porque el hecho de brindar ya esta clave ya estaría suscribiendo N documentos que de repente desconocería la persona o el funcionario quien presuntamente lo estaría suscribiendo, ¿no? Obviamente a nivel digital. Y en otros casos que de repente más rústico, ya no todavía no estén utilizando el tema de la firma digital, ya sea por temas de repente de a nivel geográfico de repente no ostenten digamos, las facilidades para tener acceso a Internet. Entonces, solamente se consigna de manera continua la utilización de la firma normal, que va desde la consignación del sello y la firma, obviamente, con lapicero. Ahora, posterior a ello, hay que tener en cuenta que en cuanto a las resoluciones, la normativa, que es la ley 2744, también nos dice que este tipo de documentos pone fin al procedimiento y este mismo tiene que cumplir los requisitos del acto administrativo, los cuales obviamente tienen que estar abocados al tema de que sean válida y jurídicamente posibles, de que digamos sea congruente con las peticiones formuladas, es decir, si persona A me pide B, yo no le voy a dar C, o yo no le voy a dar A, B y C. Siempre tiene que estar, digamos, lo que uno resuelve tiene que estar relacionado a lo que solicita. Tampoco podemos ir más allá de ello.
Es igual también que los jueces, sino que nosotros seríamos como instancia administrativa. Ahora, aquí he consignado ejemplos prácticos que en el Perú se viene, digamos, utilizando el tema de la emisión de esas resoluciones, que sería para implementación de políticas públicas, asignación presupuestaria, como ya hemos visto un ejemplo, autorizaciones, licencias, y en otros casos obviamente también va a poder ser el tema de vinculado a contrataciones del Estado, vinculadas al tema de procesos de selección, eh, otros trámites, no sé, se me ocurre el tema de eh, cese en labores de algún servidor público. Eh, en este aspecto les vuelvo a repetir, la emisión de este tipo de actos resolutivos va a dar mérito de que uno, como profesional, pueda ver distintas materias. Y eso obviamente es un plus porque te va a generar, digamos, que tú amplíes tus conocimientos. Es bonito la emisión, chicos, de resoluciones, pero hay que, digamos, leer bastante, ser muy minuciosos y si es que se desconoce el tema en específico, se consulta. Ahora, dentro la misma PPT, he optado por consignar un modelo de estructura que les va a poder ayudar al momento de que ustedes puedan redactar en algún momento ese tipo de documentos. Se ha consignado el tema del número de resolución, la fecha, el tema de vistos, considerandos y el tema de la parte resolutiva, también la consignación. Siempre hay que recordar, chicos, y esto me estaba olvidando, la parte final del documento antes de la firma siempre tiene que ir regístrese, comunícase y cúmplese. ¿Ya? Eso siempre tiene que ir. En algunos casos también dice regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase, pero lo que cotidianamente se usa es regístrese, comuníquese y cúmplase. Y el tema aquí de la firma, posfirma, la consignación en el margen izquierdo, el tema de los vistos de cada uno de los funcionarios que han tenido que ver en relación a la materia. Digamos, ahora, hay que tener en cuenta también, chicos, de que las resoluciones en algún momento van a poder ser impugnadas. Y eso ya lo he venido también diciendo durante la clase, las cuales tienen que contemplar el tema de los plazos y también van a poder ser materia de repente algún recurso de reconsideración. eh, o también incluso van a poder ser declarados nulos, ¿no? Hay que tener en cuenta algo, chicos, que el planteamiento que genere cualquier administrado debe ser aceptado. En el interín, en el continuar del procedimiento, ya se va a poder determinar si es que es válido lo que está diciendo el administrado o no. Así que en ese aspecto, que de repente en alguna oportunidad ustedes tengan digamos, la situación en la cual el documento que ustedes emitan sea materia de impugnación o materia de nulidad, eh, ustedes traten de mantener la tranquilidad posible de que la redacción en cuanto a lo que ustedes realizaron ha estado dentro del marco normativo alineado. Por eso siempre ampárense en cuanto a la emisión de los informes. Si es que hay normativa, lean la normativa, no se queden solamente con lo que contemple el informe, sino que si lo contempla esa norma, ustedes van a contrastarla con la situación en específico para que puedan orientarse y de repente ahorita puede haber en algún caso en específico en las cuales puede haber estado errado el informe. Entonces, lo ideal siempre como profesionales es estar revisando que todo ello sea acorde, ¿ya? Entonces, chicos, esto es en cuanto al tema de la redacción de las resoluciones, que son los actos administrativos. Mencionarles que este tipo de documentos son importantes porque estos van a surtir efectos en una situación en específico. Así que también hay que corregir el tema de la ortografía. Si han podido visualizar también en los ejemplos que he plasmado, han habido alguno que otro error. Por ejemplo, en la consignación de la norma, en lugar de inciso, le han consignado inicio. Entonces, esas cosas siempre ustedes tienen que tratar de corregirlas. A veces el Word en la cual ustedes lo redactan no lo va a poder identificar. Y eso no solamente va para las resoluciones, va para los oficios, va para las cartas, para los memorándum, para los memoriales, chicos.
Este curso, chicos, les va a servir en el camino porque les va a enseñar, digamos, una manera de estructurar en cuanto a su modalidad de trabajo, ser más minuciosos, ser más observativos, revisar el tema de repente verificar sinónimos, antónimos, y eso va a ampliar su vocabulario. Así que agradezco a todos la participación a la fecha, que bueno, solamente contamos con 5 o 7 participantes. Agradezco a todos y cada uno de ellos la atención. Espero que haya sido de su agrado la exposición que he brindado en estas 2 semanas y espero que les sirva de mucho para poderlo desarrollar en el continuar de sus labores y que en algún momento de repente algunos ya trabajen en el sector público, pero de repente otros a posteriori lo vayan a realizar, ¿no? Incentivarlos a que sigan leyendo, verificar las normas, sigan llevando cursos para que ello les va a poder, digamos, abrir puertas en distintos ámbitos, chicos. Aún mi persona, pese a la experiencia que ya tengo, me mantengo siempre este, en constante actualización, porque las normas cambian. Entonces, siempre hay que estar leyendo, verificando y todo eso. Bien, chicos, entonces agradecerles a todos. Damos por culminado el curso de redacción de documentos administrativos. Un gusto haberlos conocido y hasta una próxima oportunidad, chicos. Cuídense.